Pues yo quisiera iniciar con una solicitud que es: ayúdenme, ¿qué recuerdan de la sesión pasada? Para hacer un pequeño resumen de lo que vimos, reconectarnos con la temática y entonces trabajar un poquito sobre lo que en la primera parte tenemos previsto. Principios pedagógicos. Sí. Ahora vamos a usar un micrófono para que se quede mejor registrado. Se comentó sobre los principios filosóficos, pedagógicos y metodológicos de la nueva escuela mexicana, ¿no? Para ahondar en ellos. En términos muy generales. En términos ¿verdad? generales, pues sí. ¿Alguien recuerda algo más? Esto puntual que nos ha comentado nuestro compañero. De los principios filosóficos es el humanismo, ¿no? El humanismo, que es en lo que nos vamos a centrar. Y social, constructivismo social, ¿no? Ajá, según el libro Constructivismo Social, ¿verdad? Y Nosotros, los sí. pedagógicos, los 9 principios de la nueva escuela mexicana, ¿no? Ajá. Que se habían visto. Y los metodológicos, basándonos en... bueno, ahí creo que sí se dijo que era un proyecto, la nueva escuela mexicana, ¿no? Y ya no me acuerdo, ya. Sí. A ver, son 8 principios, Sí, 8 principios de la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Y 4 fundamentos filosóficos, ¿se acuerdan? Esos 4 fundamentos filosóficos son, en primer lugar, el humanismo, después lo intercultural, ¿recuerdan? En tercer lugar, la epistemología del sur, o de colonial, como le gusten llamar, y finalmente el pensamiento pedagógico, fundamentalmente de Paulo Freire, ¿verdad? Y nosotros empezamos a hablar un poquitito de las prácticas filosóficas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre los 8 principios veíamos que van, yo recuerdo que una compañera nos los dijo así al pie de la letra, ¿verdad? Eras tú, ¿verdad? Y van desde la identidad nacional hasta el compromiso con la naturaleza, ¿recuerdan? Y bueno, ahí estuvimos viendo varias cosas, entre otras, que las prácticas se pueden ver en términos de eficiencia y en términos de sentido. Recordarán eso, ¿no? Porque como que todo el tiempo pusimos énfasis entre modelo neoliberal de nuestro anterior expresidente, Enrique Peña Nieto. Bueno, un modelo que era más viejo, ¿verdad? Pero que sabemos que en el 2012 se llevó a cabo una reforma y la propuesta, comparamos modelo y propuesta, ¿verdad? Dos conceptos distintos. La propuesta de la nueva escuela mexicana. Y decíamos que a diferencia del modelo neoliberal, hay varias diferencias. Por ejemplo, el modelo neoliberal es de competitividad individualista, ¿no? De productividad. En cambio, la nueva escuela mexicana, pues pretende ser de contenido social y pretende ser dialógico. Inclusive hablábamos de una palabra que no aparece en el modelo de Peña y que sí aparece en la propuesta, que tiene que ver con las formas de lectura crítica de la realidad, ¿no? Y es la palabra literacidad. En el modelo de Peña Nieto, perdón lo que voy a decir, igual y puede sonar exagerado, pero creo que sí está allí y además lo hemos vivido de una manera muy triste. No hay incentivación a la lectura. No hay incentivación a la lectura. Ahora te digo, termínese ahí toda la parte. La literacidad implica una lectura. Y una socióloga habla sobre el alucín. Y es algo parecido porque lo retomo
porque es lo que estamos viviendo en las aulas. Y creo que es muy claro las Lo que plantea. controversias que están generando a raíz de que el gobierno Sí. intenta ahí modificar algunos comportamientos Sí. de tipo musical. Sí, sí, Y sí. se habla de la censura, ¿no? Pero la cuestión del cuidado en la música que escuchan los jóvenes. Y entonces nada, voy a leer un parrafito de la nota donde dice: Adelante. el fenómeno del alucín como la creencia de ciertos jóvenes de que se pertenece al mundo de los lujos y estatus, con formas de vestir peculiares, mostrado por el corrido tumbado o los narcocorridos, conlleva un riesgo muy elevado. Esto lo dice la socióloga Sandra Oceja Limón, que hace un... Y sería eso, ¿no? La cuestión de lo que decías del neoliberalismo, que aparentemente hay el consumismo te lleva a ser más libre, en teoría, a ser más feliz, pero lo que tú decías, ¿no? Atrás hay algo que genera más desigualdad económica, más problemas sociales, y que esa es la adversidad que se maneja, ¿no? En el aula, qué hacer para tratar de generar conciencia de lo que comentaba hace rato, el pensamiento crítico y en búsqueda de una transformación social, que es parte de lo que manejabas la sesión pasada. Perfecto. Y creo que esa es una lucha muy, muy fuerte que tenemos los profesores, que tenemos que tener paciencia y buscar estrategias para convencer o persuadir a los chicos de lo que tú decías, por ejemplo, de la lectura. Ya no nos gusta leer, queremos que es algo que no te va a generar ningún bienestar, por tanto no leemos. Entonces una lucha constante con los chicos y entonces ahí tienes que manejar estrategias, ¿no? De llevar, por ejemplo, este tipo de notas, un poema, una canción, para que ellos vean que a lo mejor el leer les permite tener otra visión del mundo y empezar a... Porque esa parte que se maneja del contexto, a veces ellos te dicen, pues es que así es, ¿no? Y aquí más vale ser así y generar beneficios que tratar de cambiar lo que no se puede cambiar. Entonces ahí está la lucha constante del profesor. ¿Cómo le hago para que los jóvenes tengan otra tendencia, ¿no? A decir, no, pues esto está mal, hay que cambiarlo por el bien de mi hermanito, de mi papá, de mi mamá y pues obviamente por el mío, ¿no? Y el agente transformador tendría que ser el joven. Nada más era eso, nada más retomarlo. No, excelente gracias, participación. ¿Alguien más quiere comentar algo? De lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Bueno, voy a comentar dos cosas muy rápido. Tomando un poco la pauta que nos da nuestro compañero. Y después vamos a trabajar en equipos. Pero justamente se trata de personas con las que no hemos trabajado nunca, ¿verdad? Entonces vamos a formar 4 equipos, ¿sí? 4 equipos. Ya saben el viejo truco de numerarse, ¿no? Ahorita vamos para allá. Primer cosa, ayer examinábamos un poco las características del pensamiento neoliberal. Ahorita acabamos de decir, y lo acabas de reforzar, cómo el pensamiento neoliberal nos aleja de la lectura. Yo les decía, una diferencia importante entre el modelo de la escuela, de la reforma escolar de Peña Nieto, es que inclusive se simula que la lectura es importante, pero se trata de una lectura como centrada exclusivamente en la capacidad de descifrar instructivos. ¿Por qué? Porque es el tipo de lectura que en el mundo laboral resulta suficiente. Con eso es más que suficiente, ¿no? También decíamos, o intentaba decirles, que parte de que la nueva escuela mexicana no sea un modelo, sino más bien se subraye como una propuesta, es que hay que concretarla, ¿no? Y esta concreción depende enteramente del trabajo de la comunidad, ¿sí? Yo sé que hay factores, por ejemplo, se necesita dinero para poder llevar a cabo ciertas tareas, ¿no? Ahorita mismo yo estoy esperando que... A mí me gusta mucho porque fundamentalmente... Muchas gracias. Ya no voy a hablar mal de nadie. Gracias.
Me gusta mucho porque tiene una historia que remito así muy brevemente. Ay, perdónenme. Remito muy brevemente a tres referentes y por consiguiente tres perspectivas muy potentes para aterrizarlo, como nos gusta decirlo, ¿no? Primera, viene de la lucha obrera, ¿no? De la organización que los trabajadores llevan a cabo para afrontar los distintos dilemas para mejorar su condición de vida, ¿no? En ese sentido, tiene un contenido autogestivo. Tiene un contenido autogestivo. Es decir, entre nosotros nos vamos a organizar para ver cómo le hacemos, dada nuestra situación, para sacar adelante nuestros asuntos, nuestros problemas. ¿Sí? El otro componente pertenece al pragmatismo de John Dewey. Lo vamos a poner porque por supuesto que es importante. No es cualquier pragmatismo, déjenme decirles que hay unos pragmatismos más utilitarios y hay unos pragmatismos más críticos, ¿no? En el caso de John Dewey es toda una situación particular porque en distintas etapas de su vida a veces fue muy utilitario y a veces fue muy crítico. Sí, soy claro, ¿no? Va cambiando los matices de su pensamiento, pero en todos los casos, es muy reflexivo. Estoy hablando de John Dewey, ¿eh? Hay otros pragmáticos, como por ejemplo William James, ¿no? Que tiene una visión totalmente distinta. Bueno, esto situacional implica una cuestión específica, que es el aquí y ahora. No voy a hacer nada que no sea viable aquí y ahora. ¿Sí me explicó? Si yo dijera, voy a armar 10 equipos de 8 personas, espérate, primero cuéntalos y luego ve cuántos equipos puedes armar. Son 3 personas, híjole, 3 equipos individuales. No se puede, ¿no? Entonces, aquí y ahora, aquí y ahora. Y la otra, que es parte de lo que más me encanta a mí, es el movimiento punk, los jóvenes punk. En los jóvenes punks y en todos los jóvenes, siempre hay ideales pedagógicos. Y ellos proponen una expresión, no solamente no hay futuro, ¿verdad? Que es como lo más conocido, no solamente nosotros somos la basura de la reina, ¿no? Los desechados del reino del poder, no solamente eso, sino una frase que ustedes después la van a conocer por empresas como Home Depot, ¿no? Que es, hágalo usted mismo. Estas 3 perspectivas, fíjense cómo se amalgaman, pero son diferentes. Lucha obrera, ¿no? El mundo de la productividad, para ser honestos, pero también la defensa de las condiciones de existencia de los jóvenes. Las 3, ¿no? Ellos, para darles un ejemplo, son muy satanizados los punks, pero son una belleza, ¿eh? Son muy, muy inteligentes los planteamientos que ellos formulan. Claro, nos encontramos unos punks que están en el movimiento punk sin saber ni por qué están, ¿verdad? Ahí, digamos, forman parte de la masa. Ellos van como homologando a sus pares, ¿verdad? Pero nos encontramos otros que saben perfectamente lo que están haciendo. Y por ponerles un ejemplo que a mí me parece muy encantador, aunque un poquito romántico, cómo ellos se oponen a la moda. Romántico, cómo ellos se oponen a la moda. Y ellos dicen, crea tu propia vestimenta. ¿Sí? Crea tu propia vestimenta. O sea,
Chain y Amazon no son punks, ¿verdad? Todo lo contrario. Entonces, en lugar de eso, se trata como de revivir prendas que estaban desechadas y a partir de ello crear tu propia estética, tu propia identidad, tu propia vestimenta. Lo importante es hágalo usted mismo. ¿Cómo lo hace usted mismo? De cara a la situación, ¿no? Si ustedes están interesados, por ahí investiguen un poquito sobre estética de la situación o de lo situacional. Estética de lo situacional, ¿no? Este principio que es, en realidad pedagógicamente está aquí, con John Dewey, ¿no? Quien le da formalidad teórica. Vamos a trabajar de acuerdo a la lectura del aquí y ahora, ¿no? Ojo, los tres modos de representarnos lo situacional implican leer las condiciones que se están presentando, analizar las condiciones que se están presentando, ¿no? Hay una palabra que usa la nueva escuela mexicana que no me gusta nada, pero pues se las tengo que decir porque es parte del programa en sí, ¿no? Que es la palabra diagnóstico. Es la palabra diagnóstico. Y es una vieja idea que también ustedes pueden encontrar en John Dewey, en el libro Democracia y Educación, de que él dice, el profesor tiene la obligación de examinar el ambiente cultural del grupo con el que trabaja. Y a partir de examinar el ambiente cultural del grupo con el que trabaja, esto que nos estaba diciendo nuestro compañero, es tarea del profesor elevar la cultura de sus estudiantes. Eso está bien bonito. Igual se parece, lo voy a homologar, cuando John Dewey nos decía, hay que partir de los intereses del niño. No sé si se los dije la vez pasada, suelo repetirme muy frecuentemente, ¿verdad? Y uno dice, oh, está muy bien partir del interés del niño, pero ahora tanto la cultura del profesor, la cultura del grupo escolar, como el interés del niño, están colonizados por el mercado. ¿Sí me explicó? Y el ejemplo que nos acabas de leer, pues es muy bueno, ¿no? ¿Qué papel juegan los corridos tumbados, los corridos bélicos, ¿no? La música famosa del perreo. ¿Qué papel juega en la configuración de las identidades juveniles? Luego yo digo, sí, los chavos están siendo muy impactados. Voy viajando, me dan un aventón, ¿va? Porque uno es muy pobre, pero me dan un aventón. Siempre hay gente buena. Y la persona que te está dando el aventón, que es profesor, también va escuchando esos corridos tumbados y esa música bélica, porque es una industria que impone de manera muy fuerte, moldea los gustos personales. Sí, soy más o menos claro. Sí. Se impone como única realidad pensable todo lo que implica el mundo de la industria cultural. Pongo un ejemplo muy burdo, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de Peso Pluma. Fíjense que resulta interesante que Peso Pluma, ¿no? La música famosa del perreo, ¿qué papel juega en la configuración de las identidades juveniles? Luego yo digo, sí, los chavos están siendo muy impactados. Voy viajando, me dan un aventón, ¿va? Porque uno es muy pobre, pero me dan un aventón. Siempre hay gente buena. Y la persona que te está dando el aventón, que es profesor, también va escuchando esos corridos tumbados y esa música bélica, porque es una industria que impone de manera muy fuerte, moldea los gustos personales. Sí, soy más o menos claro. Sí. Se impone como única realidad pensable todo lo que implica el mundo de la industria cultural. Pongo un ejemplo muy burdo, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de Peso Pluma. Fíjense que
resulta interesante que Peso Pluma, no estoy seguro, pero creo que sí, ocupó el 5º lugar de consumo en un año a nivel mundial. En cifras de Spotify. ¿Sí? A nivel mundial. Creo que Bad Bunny es el número 1. Pura belleza, ¿no? ¿Sí? Sí, el número 1. Cuando tú ves esos datos, sí te impacta, ¿no? Porque yo no sé si mi postura, Mi postura es que nosotros para educar tenemos que pelear contra esos gigantes. Pero esos gigantes son poderosísimos, ¿no? He encontrado compañeros que dicen, si no puedes con el enemigo, únete, ¿no? Yo creo que no es satanizarlos, ¿no? No es satanizarlos, porque inclusive pienso, como es la pedagogía crítica de Giraud McLaren, ellos lo que hacen es enseñar a escuchar críticamente esas cosas. Si les puedes dar un sentido con propósitos educativos, adelante. Está difícil, Está difícil, pero algo se puede hacer, ¿sí? Y ahorita mismo que escuchaba parte de la mañanera, estaban presentando este asunto que resulta interesante, que es este Festival México Canta, ¿sí? Yo le platicaba a la persona con la que estaba compartiendo un café, le platicaba, fíjate qué curioso, México Canta era un cancionero que en el pasado los jóvenes usaban para aprenderse las canciones, ¿no? Para sacar las canciones, etc. Y ahora es un concurso. Y lo que presentaba la chica que estaba difundiendo la información era qué géneros tuvieron más respuesta para participar en México Canta, ¿no? Y en primer lugar aparece el género norteño, y en segundo lugar aparece el corrido. Ya en último lugar, lo siento mamá, ¿no? El bolero, ¿sí? Hasta el rock tenía ahí un índice de 17%, fíjense, ¿no? Abajito del rock, el rap, ¿sí? Pero todo lo que es, de alguna manera, la banda, ¿no? La cumbia electrónica, ¿sí? Son los que más arraigo tienen. Estamos hablando de todo el país. Sí, se dan cuenta, ¿no? Entonces, pensar en los jóvenes sin incluir la música es dejar pendiente un capítulo muy importante. Muy, muy, muy importante. ¿Vamos viendo? Bueno, entonces, este primer punto, no sé si quede claro, primer principio pedagógico es un principio situacional. Adelante, hay que hacer una suerte de diagnóstico. A mí me parece más atractivo utilizar la palabra lectura, ¿verdad? Valoración, porque el diagnóstico es una palabra que viene de la medicina, Pero bueno, está bien. Y como viene de la medicina, hace un cuadro clínico, ¿sí? ¿Qué síntomas tiene? Ya cuando yo pienso desde los síntomas, ya tengo un sesgo, ¿verdad? Tengo un sesgo. Además, bueno, la medicina le pone énfasis a la naturaleza, a lo orgánico. Dijo, pues mejor me hubiera muerto yo de chiquito, ¿no? Cuando me mordió el perro, pero no pasó, entonces fue ahí, y no siempre se presentan las condiciones ideales de diagnosticar, planear. Segunda, esta es importantísima. Y esta también es una característica que me parece bastante relevante de la nueva escuela mexicana. Ojo, la número 2 es la selección de contenidos.
Otra voy a volver a ella un poquitito, ¿no? La número 3. Estrategias y proyectos de aprendizaje. Le vamos a poner diseño de estrategias y proyectos. Aquí es donde aparece el famoso método de proyectos, ¿no? Hablaremos un poquitito de... Último, ¿cuál se imaginan que es? Evaluación, perfecto. Quiero destacar que cuando aparece la educación basada en competencias, desaparece la relevancia de los contenidos. Las competencias son acciones y los contenidos son problemas. ¿Sí me explicó? Una vez que se pone en énfasis en las competencias, es toda una historia lo de las competencias, ¿verdad? Porque pues vienen del mundo de la fábrica. Ya después hicieron los mejores esfuerzos por quitarle el carácter, voy a decirlo así, de incremento de la productividad. ¿Sí? Pero algo que destaco, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero si no estoy equivocado, en el sexenio de Fox, yo pedí unos libros de texto de profesor y me llamó la atención la ausencia de contenidos. Sí, los contenidos brillaban por su ausencia. ¿Sí? Y mi compañera Vero Mata, que anda, creo, por aquí anda, ¿no? En uno de los salones, que además nos cambiaron, ¿verdad? Yo venía 9, ching, me rompieron el esquema, ¿no? Entonces, mi compañero Vero Mata dice, estamos en una época en donde el profesor se ha quedado sin palabras. Y decía, el profesor se ha quedado sin palabras porque por lo menos en el pasado podía repetir aquella especialidad en la que había sido conformado. Soy profesor de historia, manejo la historia, repito lo que dicen los historiadores que yo leí. ¿Sí me explicó? Pero se intentaba que el profesor tuviera discurso propio, que el profesor pudiera ser una especie de diseñador de encuentros, donde como en el pasado, la palabra fuera cautivante. ¿No? Fíjense cómo se pasó del profesor de las 1001 noches, ¿recuerdan la historia? Te voy a matar hoy. Solamente déjame contarte una historia y me matas, ¿no? Y entonces el viejo truco de la televisión, esta historia continuará. Ahí tú sabes si te la quieres perder, mátame. Pero si quieres saber en qué concluye, nos vemos mañana en el mismo lugar de tortura y por el mismo canal, ¿no? Entonces el profesor, por una de las cosas que más tendría que cuidar, su voz y su palabra, la potencia de su voz y su palabra, imagínense la expresión, el profesor se ha quedado sin palabra. ¿Sí? Y ahora el profesor pasa a ser el organizador. ¿Sí me explicó? Digo dos cosas así volando. No es cierto. Digo dos cosas volando, o sea, muy rápido, muy rápido, que no voy a desarrollar, pero las puntualizo. La selección de contenidos requiere dos cosas muy tremendas. ¿Se acuerdan? Los que lo pudieron revisar. Yo digo, no, mis maestros
Claro que lo leyeron, ¿no? Estoy muy seguro. Es más, lo estudiaron. Traen hasta notas ahí subrayadas. No, pues, pedir el libro y no leerlo, ya, eso es... No me imagino gente así, pero bueno, pudiera darse el caso que alguien no lo pudo leer, eso sí puede darse, ¿no? Pero en el primer texto dice, ¿desde dónde pienso la realidad? Y ese concepto paradigma, ¿no? No se preocupen, si no pudieron leer así hipotético, caso que alguien no lo haya podido, les vamos a dar un tiempecito para que le echen una ojeada, ¿no? Entonces, ¿desde dónde leo la realidad? ¿Desde dónde leo la realidad? Pero la segunda está más difícil. ¿Por qué? Porque inevitablemente toda selección de contenidos, y ahí espero decirlo claramente, en la selección de contenidos puedo involucrar a los demás. Tengo mi propuesta con mi acordeón para la elección, ¿no? Pero quiero ver qué piensas tú. Sí, ¿soy claro? O sea, lo puedo hacer yo, como está a la usanza liberal. El profesor se encierra a hacer su programa, va investigando, va decidiendo. Esto no lo voy a meter porque ya lo vieron antes, esto sí, ¿no? Pero también puede ser en forma procesal, participativa, ¿no? A mí me gusta mucho en el cuarto semestre de licenciatura decirle a mis estudiantes, vamos a ver este tema, pero ustedes propónganme 3 temas para ver, ¿no? Pero no me los propongan ahorita. Les voy a dar un mes para que piensen bien su propuesta. Investiguen, decidan. Luego sacan unos temas que yo ni me imaginaba que existían. Y ahí me tienen pariendo chayotes para tratar de entender de qué se trata, ¿no? Pero es muy desafiante y ellos están felices porque se sienten parte de. ¿Me explicó? Y dicen, en ninguna de las materias del viejo plan de estudios están incluyendo estas temáticas, ¿no? Es que el currículum lo hacemos todos. ¿Se entiende? O si quieren el programa lo hacemos todos. Pero bueno, puede ser así, aunque en su sentido más estricto, la selección de contenidos, este es el tema, este es el gran tema, es un problema epistemológico. Tiene que ver irremediablemente con cómo se construye el conocimiento. Más fuerte, tiene que ver con cómo está construido el conocimiento que yo intento transmitir. Y eso, ni modo, nos obliga a estudiar. ¿Sí me explicó? ¿Cuál es la secuencia de contenidos para decir, ya agotamos este tema? Si pudieron revisar el texto, les podría decir, hagamos una disección de cómo el autor organiza su planteamiento. De todo el primer capítulo, nada más había que leer el primer capítulo, Y entonces el autor es bastante generoso porque al principio nos dicen, mire, este texto va a atacar esas 3 temáticas. Y entendemos que la forma en que ataca las temáticas llevan una secuencia lógica. No sé si esto que estoy diciendo suene claro, pero lo reitero, porque me parece que es un buen ejemplo de cómo un escritor que nos va a poner a la vista ciertos contenidos, ciertos temas, pues pasa inevitablemente por el problema de la organización de contenido. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Okay. ¿Están más o menos claros estos 2 principios? ¿Sí ven que es principio 1 y principio 2? No. ¿No? Adelante. El 2, en general, ¿cuál es el 2? El 2 es este, ¿no? Son las fases de organización. Fases de organización, 4 fases. 4 fases de organización pedagógica del trabajo, vamos a decir, en el aula. Adelante. ¿No? 4 fases de organización del trabajo en el aula. ¿Sí? Entonces, principio 1, principio 2. Fases de organización del trabajo en el aula, ¿no? Aunque es abierta la propuesta,
también recupera, como decíamos la ocasión anterior, recupera directrices que tratan de darle cohesión y coherencia. Respecto a lo que nosotros hacemos, que está muy bien diseñado, la selección de contenido retoma los tres aspectos. Está la dimensión de los sujetos con los que estoy trabajando, pero el contexto al que estos pertenecen. Lo voy a decir así muy fútil, ¿no? Que es México 2025. ¿Cómo vinculo mi contenido? Con comprender México 2025. ¿Sí? Bueno, espero que esté claro. Si no, me reportan y me dicen, no entendí nada, está bien, ¿no? Para ganar un poquito de tiempo. Sí. Vamos a hacer 4 equipos. Y en esos 4 equipos vamos a hacer 2 dibujos. No nos tenemos que llevar más de media hora, ¿eh? Así que... Y llevamos 2 principios pedagógicos, ¿falta más? No, solo son 2. Okay. O sea, la letra solo son estos 2. ¿Sí me explicó? Quizás en el libro que dice elementos socioculturales, ¿verdad? Quizás se intenta hacer como una ampliación de lo que implica la postura del principio filosófico, educación dialógica de Paulo Freire. ¿Sí? Yo digo que ahí lo adereza con Vygotsky, aunque en la propuesta original casi no está Vygotsky, pero bueno, no se contraponen, ¿vemos? ¿Sí? 2 equipos, digo 4 equipos, perdón, ya lo estoy reduciendo, 4 equipos, bueno, ¿qué van a hacer? 2 dibujos. En el primer dibujo, luego de ponerse bien de acuerdo, van a presentar algo que vamos a llamar la ventana docente. Cuando hablo de la ventana docente, imaginen, esto casi no pasa, que espían por la ventana a sus compañeros, casi siempre para confirmar que son malísimos, ¿no? No se comparan con uno, ¿verdad? Bueno, espían a los compañeros. ¿Qué ven? Cuando ven a los otros, ¿qué cualidades le ven a la docencia? ¿Sí? Primer dibujo. El segundo es un poquitito más difícil, pero también lo vamos a hacer porque podemos con todo, ¿no? A ver, ¿puedes explicar a los agarro el verde, pero no te quiero más. Pero no sé por qué porque esto se chupa este. No importa, sí. Aquí me pegó después. Ah, ok. Acá hay más marcadores. Aunque son negros, no somos racistas. Pero... ¿También? Sí, tómalos. Gracias. Me pidieron que cuando fuéramos al proceso me firmara, pero pues aprovechando. Una vez, ¿no? Todos ¿Pero traes salimos pluma? Porque no corriendo. traigo. Todos salimos corriendo. Más vale.
No importa, es negra, ¿verdad? Son tres las ¿Tres? ¿Es una? tres fuertes. ¿Para paso? Este va como 6 veces. 6 veces. Otra más, mira. Mira, Son 4. uno que no tenga 6. Para que tú seas la sexta. Ah, sí, son. En el 1 ya somos 6. Ándale. De una vez. Gracias. No, ¿de qué? ¿Quieres el café que está aquí? Si quieres ponemos el café. ¿De quién era el café que estaba ¿Marcador? ¿Ya tiene marcadores? Aquí hay también, ¿eh? No, ¿qué crees que no? Pero ¿sabes qué? No, hay que evitar pegarlo acá porque se desgasta mejor en la pared. Sí, allá está muy bien. ¿Es usted, profe? ¿Es usted? ¿Dónde está? Ah, sí. Está leyendo. Sí, por supuesto. Ah, mira, aquí derecho está el baño. Brincas el edificio, ahí hay botes. Sí. Ya tengo.
Pero yo le haría para mí sería y es correcto. Y en este la persona que esté Pues tenemos el dibujo de la ventana. Pero no nos debes decir nada del dibujo todavía. Ah, ¿no? No. No, pues no. No, estamos hablando de la tarea, ¿se dan cuenta? Estamos hablando de la tarea porque a veces se vuelve más importante el producto que la tarea. Y la tarea es muy relevante para los que tiene que ver con los sentires y con la dialogicidad, ¿no? Respecto a lo de los criterios, para nosotros fue también, bueno, a mí se me hizo interesante por el hecho, porque para poder hablar sobre el espejo, tuvimos que explicar, se hizo una propuesta de que, a ver, para ver cómo nos vemos cada uno, mejor que cada quien hable y diga algo bueno suyo, de cómo lleva su trabajo, su labor, y algo malo, porque al final de cuentas pues tenemos que decir algo que no puedo decir que todo lo estoy haciendo muy bien, ¿no? Y fue interesante escuchar lo que cada uno fue diciendo, y eso es lo que se va a reflejar en el esquema, ¿no? Reconocieron tanto algo bueno y algo malo. Al inicio a lo mejor fue medio complejo, porque bueno, ¿qué puedo decir, no? Pero ya después caímos en la cuenta, pues ya muchas cosas que podemos decir de nosotros mismos, buenos y malas, ¿no? Muy bien. Entonces ese fue el criterio. Gracias. Te quiero preguntar, ¿cómo te sentiste con este ejercicio?
Porque tú hablaste un poco de eso, ¿no? ¿Le pueden dar el micrófono? La verdad es ahora. Gracias, mis compañeros. Me escucharon, nos escuchamos todos. Te mimaban, ¿eh? Yo me di cuenta. Y fuimos empáticos. La verdad me sentí bastante bien. Es un equipo muy grato, personas con alta calidad humana. Me sentí Perfecto. muy bien. Qué bueno que lo dices porque regresando del receso van a trabajar en el mismo equipo, ¿eh? No pierdan a sus compañeros de vista, jálenlos otra vez. Ya tienen la marca el 1, el 2, el 3 y el 4, no hay vuelta de hoja. A ver el equipo 3. Equipo 3. Cuéntenos sobre el proceso y la tarea. Bueno, acá la situación fue que la compañía tomó parte del liderazgo en un inicio y ya después como que empezamos a fluir todos en la situación de nuestras ideas y demás. Fue un poco complejo cuando de repente fue así de ¿y cómo lo vamos a dibujar? Porque nadie sabe dibujar. Entonces, yo creo que nos enfocamos más en el producto después, porque sí fue así de ¿y ahora cómo le hacemos? ¿No? Entonces, Oye, ¿y a qué atribuyes que haya tomado el liderazgo? ¿A personalidad o a ideas? A personalidad. Yo siento que es más de personalidad, más como de ella. Entonces, una vez que ya se marcó la situación de las pautas, pues todos empezamos a escucharnos y demás, empezamos a ver, a que fluyan las ideas, a ver la situación de y ahora cómo lo vamos a dibujar. Entonces, de repente yo lo visualizo así, no, pues sí me gustó tu idea, y entonces estábamos como que en esa parte, ¿no? Sí. Y pues ya pudimos ahí hacer nuestros pininos en dibujo, en un dibujo un poquito más complejo que palitos y demás. Claro. Sin embargo, haciendo un análisis, ya cuando preguntaba de esta parte, ¿qué fue más fácil si espejo, el ventana. espejo o la ventana? Empezamos por la ventana y en el espejo dijimos, pues las cualidades las mismas de la ventana, ¿no? Y curiosamente cuando ya se empieza a plasmar el dibujo, pues es esta situación en el caso de la ventana, se convierte al mismo tiempo en un espejo. Y entonces yo creo que esa es la otra parte, ¿no? Porque es visto desde nuestra realidad, claro, cómo estamos observando al otro. Claro. Entonces, a partir de eso, pues sí, yo puedo ver tal situación, pero al mismo tiempo estoy viendo mi situación, ¿no? O sea, son como que esta cuestión de como si se empalmaran las dos imágenes y sería interesante discernir cuáles son las que en realidad nosotros observamos de los de afuera y cuáles son las que observamos de las de adentro, ¿no? Muy bien. A ver, pasa el micrófono a tu líder, a nuestro líder de equipo. Coméntanos qué criterios, ¿no? ¿Y cómo te pareció el ejercicio? Bueno, antes que nada, más que liderazgo era porque aplico lo mismo en el salón de clases cuando todo el mundo se nos queda viendo, así. Entonces yo sentí que mis compañeros, entre que estábamos confundidos porque lo que teníamos que hacer, no nos conocíamos, pues alguien tenía que empezar a sacar, ¿no? Entonces, como siempre, es mejor hacer una lluvia de ideas, ¿no? Sí. Como dijo la compañera, antes de centrarnos en el dibujo, porque pues la verdad nadie sabe dibujar, era plasmar en el cuaderno nuestras ideas acerca de primero cómo se veía lo que viene siendo la ventana, ¿sí? Qué aspectos cada uno de nosotros tenía visto como tal. Después de tener una lista pasamos al espejo y vimos así desde la parte positiva que muchas veces también entraba en la ventana, como que se traslapaba, ¿no? Por eso es que decidimos fusionar lo de la ventana, ¿no? Y también algunos aspectos como tal negativos. Posteriormente, ahora sí fue, y ahora cómo lo plasmamos, porque muchas ideas en un solo dibujo puede ser, y sobre todo que no hay ningún dibujante aquí entre nosotros, y va a ser bastante pesado, ¿no? Y así fue como ya, una vez que teníamos todo el trabajo estructurado, ya nada más la cuestión era dividirse tareas. Sí, de hecho hasta habíamos planteado, la maestra planteó que no hubiéramos recortado realmente la hoja. O sea, otro equipo, ¿verdad? Al final de cuentas, creo que hubiera sido mejor que la tuviéramos, ya una vez que la maestra expresó la idea, hubiera sido mejor que la tuviéramos pues fusionada, pero viendo desde el punto de vista práctico, pues fue más fácil porque así nos repartíamos el trabajo. Con una leyenda, ¿no? Que exactamente. Acuérdate que
Mi espejo es tu ventana, ¿no? Sí. Y bueno, para terminar, yo creo, también lo que usted estaba preguntando, ¿no? ¿Cuál de los dos es más fácil? A mí personalmente, ninguno de los dos se me hizo Los sencillo. dos fueron complejos. Complejos, sí, Sí. porque una cosa es conocerse a uno mismo, observar a tus compañeros es otra cosa. A veces los ves desde tu punto de vista, pero a veces también ellos te van a observar desde su punto de vista y a veces no van a coincidir. Pues para mí los dos fueron difíciles, ¿no? ¿Somos O sea, igual de sinceros? Esa es una pregunta interesante, ¿verdad? Aquí vamos